Entró descalza a su nuevo trabajo, y lo que hizo el millonario fue alucinante. Imagina la escena: lluvia fina, la luz de la tarde pegada a las fachadas coloniales de Puebla, y una mujer que decide que, pase lo que pase, va a llegar a tiempo. Carolina Treviño tiene 28 años, una maleta modesta, 2 tacones en un bolsillo de plástico y el teléfono cargado de mensajes con direcciones y horarios. Viene de una familia que enseñó a no rendirse. Su abuela, Lupita, le enseñó a coser botones, a estirar la masa del tamal y a mirar la Virgen de Guadalupe como un faro en días de noche cerrada. Esa mañana, Lupita se paró en la puerta con el delantal atado, le dio un empujón con la mirada y le dijo, en voz baja, la frase que Carolina repite como un mantra: «Anda con los pies en la tierra, mija, y cuando haya que correr, corre». Salió de casa con la mezcla habitual de ilusión y presupuesto apretado. Se compró el billete de autobús con lo justo, repasó mentalmente la dirección de Grupo Maldonado y empezó a imaginar su puesto. Asistente ejecutiva, responsable de agendas, teléfonos siempre en la mano, resolver lo que nadie se atreve a tocar. Había estudiado, había sacrificado fines de semana y había aprendido a explicar proyectos con la cabeza fría. Pero lo que no podía prever eran los tacones. No por vanidad, Carolina siempre había preferido un zapato cómodo, sino porque pensó que un poco de forma no estaría mal para el primer día. Los tacones eran negros, sencillos, comprados en oferta y tratados como si fueran de plata, guardados en un saquito en su mochila, listos para las horas importantes. La lluvia, sin embargo, tenía otro plan. Frente a la Catedral de Puebla, entre paraguas y vendedores de flores, el tacón se partió sin ceremonia. Un chasquido pequeño y definitivo que dejó a Carolina mirando al zapato como si fuera un insecto raro. Respiró. Miró el suelo empapado. Se quitó el otro tacón y lo guardó con cuidado. Metió los calcetines en la bolsa con los zapatos y siguió andando descalza. El frío le mordía las plantas. La textura del empedrado le recordaba a los juegos de la infancia, y en la forma en que la lluvia hacía brillar el mármol de los edificios, ella tuvo una certeza curiosa. Había algo de verdad en el descalzo, una honestidad torpe, pero sin envolturas. Si aquel día debía cruzar la ciudad descalza, lo haría con la frente alta. Entrar en el lobby de Grupo Maldonado fue como entrar en otra película. El vestíbulo tenía un suelo de mármol claro, columnas que parecían sostener el cielo y un aroma de café caro que no pertenecía a su bolsillo. El ruido de los tacones resonaba en ecos de poder. Los recepcionistas miraban al reloj con esa mezcla de indiferencia y eficacia. Carolina notó todas las miradas como si fueran pequeñas agujas. Avanzó con cuidado, sintiendo el frío del mármol en la planta de los pies, y cuando ya creía que iba a ser una escena más de su jornada laboral, sucedió lo inevitable. Tropezó. No fue una caída doméstica, fue la caída cinematográfica que ocurre cuando el mundo decide poner a prueba a una persona. Se apoyó con las manos, buscó el equilibrio, y sin que hubiera tiempo para la culpa, chocó contra alguien. Ese alguien era alto, oliendo a colonia sobria y a cuero fino, la corbata perfecta, la mirada que no perdona horas y una calma que parecía poner orden en el aire. Héctor Maldonado, el hombre cuyo nombre en las noticias aparecía con titulares de expansión y billetes, recibió a Carolina medio incorporada entre sus brazos. La oficina entera pareció contener la respiración. Carolina, con las mejillas encendidas y los pies empapados, vio por primera vez en vivo al protagonista de tantas notas de negocios. Él la miró con sorpresa y sin el tono condescendiente que ella temía. «¿Estás bien?», preguntó, la voz más fondo de lo que un titular podría decir. Ella sintió que una película interna se aceleraba. Cada movimiento suyo tendría consecuencias, pensó, porque los ojos que la veían no eran ojos cualesquiera. En aquella confusión, Carolina no fingió nada. No pidió disculpas en reverencia. Dijo lo que había que decir. «Se me rompió el tacón. Vengo de Puebla. Hoy es mi primer día». Su sinceridad, simple y un poco descontrolada, tuvo un efecto inusitado en Héctor. No fue lástima. Fue algo parecido a interés. Él la ayudó a incorporarse, la llevó a una esquina del vestíbulo y antes de que alguien pudiera decidir la etiqueta adecuada, llamó a recursos humanos. Marcia apareció con una eficiencia amable. Había oído hablar de la nueva asistente que llegaba esa mañana y ahora la veía descalza,
con la chaqueta arrugada, el correo electrónico listo en la cabeza. Marcia le ofreció a Carolina un par de zapatos prestados, una blusa en caso de que la suya mostrara la lluvia, y una sonrisa que decía «Resolvemos esto». Le ofreció también un café. Carolina aceptó la blusa y dejó claro con una mezcla de orgullo y dignidad: «No puedo pedir dinero prestado. Si me necesitan, me deben pagarlo. Yo trabajo para ganarlo». Era una frase pequeña, una afirmación sin grandilocuencia, pero en ese lobby ecoó con fuerza. Héctor la oyó y la anotó mentalmente. La escena siguiente fue un ejercicio de caos controlado. Marcia le devolvió la compostura a Carolina, un peinado rápido, la blusa limpia y el par de zapatos de taconazo que, aunque no eran de su talla perfecta, hicieron el truco. Antes de entregarle la tarjeta de acceso, Héctor se acercó. Le ofreció algo que, leído a distancia, podría recolocarse en la zona de lo inesperado: un adelanto de nómina. Lo dijo sin teatralidad, como quien ofrece una puerta cuando alguien la necesita para cruzar. «Te entrego un adelanto para que puedas comprarte lo que necesites. No es caridad, es ayuda para que empieces a trabajar bien». Carolina puso la mano entre él y la oferta, sin dureza pero con claridad. «Gracias, señor Maldonado, pero lo prefiero ganar. Me gustaría que mi valía se vea en lo que haga». Héctor lo escuchó y replicó con una sonrisa que no intentaba imponer: «Entonces demuéstrame que vales, que para eso te contraté». Y así, sin ceremonias de magnitud, su relación empezó, con una apuesta profesional que ella aceptó porque nada la avergonzaba más que recibir algo que no fuera fruto de su esfuerzo. Hubo quien murmuró en los pasillos sobre la chica que entró descalza y salió contratada. Hubo quien creó historias que calentaban como brasas. Pero dentro de la oficina, lo que sucedió fue menos espectacular y mucho más verdadero. A Carolina le dieron el puesto, no por un golpe de destino romántico, sino porque Héctor vio en ella algo que necesitaba la empresa: claridad para comunicar, temple para resistir, una voz que podía hablar a codo limpio con clientes y con empleados. Además, Marcia y el Departamento de Recursos Humanos dejaron por escrito los pasos del proceso de contratación, revisaron el contrato y explicaron los protocolos internos. No era un fenómeno mediático, era un proceso de selección acelerado por la intuición y la urgencia. Su primer día fue una sucesión de pequeñas pruebas. La impresora se atascó en el momento menos oportuno. El calendario del consejo tenía un error de dobles reservas. Un archivo importante no se abría porque alguien lo había guardado con un formato antiguo. Carolina no sabía todo, pero sabía cómo buscar una solución y cómo pedir ayuda cuando la necesitaba. Y cuando llegó la hora de la presentación con inversores, la que iba a ser una demo técnica se quedó exangüe en términos humanos, datos y cifras, y entretanto, nadie que contara la historia detrás de los números. Fue entonces cuando Carolina vio clara la oportunidad. Cogió un rotulador, se pegó a la pizarra de sala de juntas y, en 25 minutos, transformó una exposición fría en una experiencia humana. Contó quiénes eran los usuarios, cómo los productos cambiaban vidas en barrios de Puebla y Mérida, y puso nombres donde el PowerPoint apenas ponía porcentajes. Habló de la necesidad de dignidad en el servicio, de la abuela que le insistía en no dejar de mirar a la gente a los ojos, y sin alardes hizo que los inversores bajaran la guardia y empezaran a escuchar. No fue que inventara cifras, fue que enmarcó las cifras con contexto. Héctor la miró desde la mesa principal con una mezcla de orgullo y sorpresa. No porque quisiera rescatarla, sino porque había confiado en que su elección podía aportar valor, y la prueba parecía dirigirse en esa dirección. Tras la reunión hubo un silencio de reconocimiento. Un inversor se acercó a felicitarla y le dijo, con esa mezcla de paternalismo y genuina admiración: «Tienes algo raro, dices las cosas como si ya las hubieras vivido». Ella sonrió y respondió que, de algún modo, lo había vivido. La vida que había llevado la había entrenado en eso. La empresa dio sus primeros pasos con ella y de pronto las redes internas la llamaban la asistente que llegó descalza. Ella, en privado, le volvió a enviar un mensaje a Lupita. «Lo conseguí, abuela. No ha sido bonito, pero llegué». La respuesta de Lupita fue sencilla. «Ahora camina con cuidado, mija, que los zapatos nuevos a veces aprietan».
Aquí conviene hacer una pausa y mirar cómo se tejía la historia en dos planos. En uno estaba Carolina, con su agencia intacta, aprendiendo el ritmo corporativo, corrigiendo errores y ganándose la confianza por medio del trabajo. En el otro estaba Héctor, observador de gestos y mecanismos humanos, acostumbrado a evaluar riesgos, que ahora veía a una persona que se movía con una mezcla de autenticidad y resiliencia. La atracción entre ambos no surgió como una novela rosa, pero sí como una corriente subterránea de respeto mutuo. Tuvieron conversaciones profesionales que se alargaban un poco más de lo habitual, compartieron silencios en los que nadie dijo nada, y a veces intercambiaron confidencias sobre la infancia. Héctor habló en voz baja de cómo su padre le enseñó la disciplina del trabajo, y Carolina habló de tardes de tamales y de la Virgen de Guadalupe, que su abuela rezaba cada domingo. Antes de que pudieran hacer cualquier malentendido, Héctor fue claro en los límites. Reunió a Marcia y a la jefa de cumplimiento, y estableció un marco. Cualquier cercanía debía transitar por los cauces de la transparencia. Cualquier favoritismo sería visible y revisable, y si surgía algo más que profesionalismo, se abriría un expediente para reubicar responsabilidades y evitar conflictos de interés. Carolina agradeció esa prudencia. Le gustaba que las cosas fueran por escrito. Le daba seguridad. Si algo sucede, que se vea, dijo en una ocasión, porque yo quiero que me valoren por lo que hago, no por lo que parezca. Héctor asintió. La promesa de protocolos y claridad no eran impedimentos para la cercanía, sino garantías de que aquello, si nacía, sería algo nacido en la luz y no en la sombra. El viaje a Mérida se presentó como la prueba siguiente: un fin de semana de trabajo con inversores, con visitas a proyectos de campo y la promesa de presentaciones donde la historia humana era incluso más importante que un buen balance. En el vuelo, Carolina se encontró con Héctor en los asientos de la clase ejecutiva. No era un gesto de cortesía, era el curso natural de un trabajo coordinado. Mérida recibió al equipo con un calor húmedo y un olor a marquesitas recién hechas en la calle. La ciudad tuvo su ritual: café con canela por las mañanas, isleños con sonrisa tranquila y esa luz que hace que el coral de las fachadas parezca un filtro de película. En Mérida, la distancia profesional y la atracción encontraron maneras de coexistir. Hubo una noche en la que, tras una presentación en una plaza donde la gente escuchaba con atención, Carolina y Héctor caminaron por el malecón. Compraron marquesitas y las compartieron como dos cómplices de una antigua tradición. Ella, de espaldas al mar, con la brisa que le despeinaba el pelo, sintió que la ciudad borraba por un momento la jerarquía. Héctor, desde atrás, la miró con afecto sin invadirla. Le contó una anécdota de la infancia: cómo una vez perdió su primer reloj en un viaje de negocios a Yucatán, y cómo eso le enseñó que el tiempo era una especie de material frágil. Carolina sonrió, mordió la marquesita y notó que sus dedos se pegaban al queso rallado. La risa fue compartida, ligera, sincera. En aquel viaje hubo también risas y pequeños deslices cotidianos. En la suite donde se alojaron, Carolina intentó en secreto abrir un frasco de Nutella que encontró en la bandeja de bienvenida, y sin querer, manchó la camisa de Héctor con una mancha oval que parecía una declaración gráfica. Él no se ofendió. Le ofreció una servilleta y un gesto que terzó el momento. Ella se disculpó con un rubor que no explicaba nada. Él lo minimizó. Esto también se quita con agua y buen humor. No había drama, solo humanidad. No hubo escenas subidas de tono, solo pequeños gestos que sumaban confianza. Al regreso del viaje, algunos comenzaban a comentar la afinidad entre el CEO y la asistente. No todas las miradas eran amigas. En particular, llegó una que nunca pasa desapercibida, la de Victoria de la Vega, directora de marketing, una mujer con la sonrisa calculada y los ojos que evaluaban como un algoritmo. Victoria, acostumbrada a trazar territorios y a medir influencia, vio en la rápida cercanía una amenaza. No era la primera vez que una nueva figura acaparaba atención. Su reacción no fue inmediata ni teatral, sino meticulosa, como quien prepara una partida de ajedrez. Esa mirada dejó un rastro, el rumor de que alguien observaba cada movimiento, recogía palabras y guardaba silencios. Mientras tanto, en casa de Lupita, en Puebla, la abuela recibió mensajes y llamadas con los detalles mínimos, y celebró cada pequeño triunfo como quien cose puntadas sobre una tela vieja.
Preparó tamales para la fiesta del regreso, y en la cocina dijo algo que Carolina guardó. No olvides tus raíces cuando los zapatos te vengan de golpe. La frase quedó en su bolsillo como un recordatorio de que la dignidad se define en la manera de volver a casa, no en el brillo del recibidor. Y aquí, cuando la historia podría parecer que, después del viaje, empieza a asentarse, aparece una pieza nueva que hace crujir el tablero, la atención de quienes observan, la envidia como motor de vigilancias silenciosas, la posibilidad de que un gesto íntimo mal entendido se convierta en arma. Carolina, a pesar de su cautela y su empeño en ser valorada por su trabajo, no podía saber que aquel brillo de autenticidad que algunos celebraban sería interpretado por otros como un riesgo a neutralizar. Héctor, por su parte, ahora tenía que equilibrar lo humano con lo institucional, proteger a la empresa, proteger su reputación y, en voz baja, proteger la verdad del mérito. En ese punto, la historia respira y se prepara para subir la apuesta. Carolina ha sobrevivido al primer día más extraño de su vida. Ha demostrado que no se deja vencer por la vergüenza y ha ganado la confianza de quienes podían marcar su destino profesional. Héctor, que es más que un titular, empieza a sentir que aquella chica que entró descalza no solo tenía valor para enfrentar la lluvia del primer día, sino también para transformar el modo en que se cuentan las historias dentro de una empresa. Pero los ojos de la oficina son muchos, y entre ellos hay quienes cuentan y quienes anotan. La trama, apenas insinuada, empieza a moverse. La próxima jugada aún no se revela, y en los pasillos se abre un silencio que promete más ruido. Si hasta ahora te tiene enganchado, dime, ¿desde qué ciudad nos sigues? ¿Te imaginas llegar descalza a tu primer día? Lo que vino después no fue una secuencia de golpes de suerte ni una comedia romántica de sobremesa. Fue un encadenado de decisiones pequeñas y grandes, de miradas que se enquistaron y de manos que empezaron a anotar más que a aplaudir. Cuando la historia de la chica que entró descalza se asentó en los pasillos como un apodo, alguien lo leyó como amenaza. Victoria de la Vega decidió que aquel brillo nuevo había de apagarse, y lo pensó con la calma de quien tiene carta blanca para maniobrar en territorios grises. Al principio fueron sutilezas, informes que tardaban más en llegar, reuniones clave que cambiaban de sala sin aviso, preguntas insistentes sobre la presencia de Carolina en ciertos proyectos. Luego, sin prisas, apareció algo más contundente, un vídeo que circuló por canales internos diseñado para parecer un registro privado de una supuesta relación impropia entre el asistente y el CEO. Era breve, editado con profesionalidad, y sugería lo que a Victoria convenía hacer creer. El correo que llamaba a una reunión extraordinaria del Consejo llegó en plena mañana. El asunto rezaba: cuestiones de integridad institucional, documentación adjunta. El archivo adjunto, reproducido en el portátil de uno de los consejeros mientras la sala se llenaba, no necesitó muchas palabras para hacer frío. Imágenes recortadas, planos imprecisos y, sobre todo, la intención clara de hacer pasar por una cercanía lo que, en muchas ocasiones, había sido mera coordinación laboral. Había un montaje, besos que no existieron, escenas amalgamadas en una narrativa que buscaba el escándalo más que la verdad. Carolina recibió el aviso con la boca seca, no por culpa de la humillación, esa ya la había sentido 1000 veces en su vida, sino por el peligro real. El rumor, divulgado a altas esferas, podía ser la palanca para apartarla. Caminó por los pasillos con la certeza de que cada mirada posaba un juicio. Su mensaje a Lupita fue corto: «Abuela, han puesto un vídeo. Me llaman a consejo». La respuesta llegó en minutos: «No te arrugues, hija. Diles la verdad con la calma de quien no debe nada». Marcia y Fernanda la rodearon en cuanto se enteraron. La oficina de recursos humanos se convirtió en un cuartel. «No hablemos sin estrategia», dijo Marcia, con esa voz que había aprendido a recetar medidas. «Vamos a pedir copia de todo lo que tengan. Tú vas a registrar tus comunicaciones, a dar todos los comprobantes. No te mires a ti misma por culpa de lo que digan». Fernanda, que había visto cómo Victoria estrangulaba carreras, fue más práctica. «Haz una lista de todos los que pueden dar testimonio de tu trabajo. Yo corro la lista y recojo pruebas». En el momento en que el consejo se reunió, la tensión era líquida. Don Augusto presidía con la formalidad de quien sabe que su firma pesa. Los inversores miraban las pantallas con el gesto de quien compra seguridad. Héctor entró con la compostura de siempre, pero con una expresión menos hermética.
La corrosión personal le tocaba las manos cuando Carolina estaba en juego. Antes de que la reproducción empezase, él pidió silencio y con voz medida anunció: «Dejaré que se muestre el material, pero solicito formalmente que se inicie una investigación técnica de TI antes de sacar conclusiones». No fue un gesto defensivo, fue un paso por el procedimiento. Mientras tanto, en el departamento de TI, Ramírez ya trabajaba con una calma peligrosa. Le gustaba la precisión de los relojes y los registros. En la pantalla, las pistas empezaban a aparecer como migas. El archivo que habían proyectado era una compilación, un collage que podía impresionar a quien no supiera cómo funcionan los bits. Ramírez pidió, con voz firme, dos cosas: que no se borrara nada, es decir, que se preservaran los originales, y acceso a los servidores donde se habían subido las copias. En estos casos, explicó después, lo importante es la cadena de custodia digital. Si se manipula un archivo, siempre deja huella, cambios en los metadatos, saltos en las marcas de tiempo, diferencias en los códecs. Sus manos se movían como quien arma una historia, con método. Lo primero que hizo fue recuperar los archivos originales de cámaras, no la versión comprimida que circulaba por correos. Comparó los hashes, esa firma digital que debería coincidir si el archivo es el mismo, y, como sospechaba, no cuadraban. Había cortes y pegues. Al examinar la pista de audio con un análisis espectral, emergieron irregularidades, transiciones bruscas, silencios reemplazados por ruido de relleno, y en varios tramos, pistas de otra grabación solapadas. A nivel visual, algunas tomas mostraban diferencias en la iluminación que no correspondían a la continuidad de la escena. Pequeños parpadeos, el tipo de errores que se producen cuando se pega material de distintas fuentes sin ajustar las capas. Ramírez preparó su informe con la mesura de quien sabe que la credibilidad depende de la claridad. En la sala de juntas, proyectó lado a lado la versión presentada por Victoria y las fuentes originales. Mostró los saltos de frames, insignias de un montaje, y enseñó cómo los metadatos apuntaban a ediciones hechas con programas profesionales, y no a grabaciones espontáneas. Señaló también que algunos fragmentos aparecían con marcas de cámaras que no coincidían con las cámaras instaladas en las oficinas donde supuestamente se habían filmado las escenas. «Se han usado otras fuentes para componer esto», dijo Ramírez, y en el silencio que dejó, la sala leyó la consecuencia. No era un error humano. Alguien había diseñado la historia. Pero los indicios digitales eran solo una mitad del rompecabezas. Para desmontar la fabricación, necesitaron también seguir el dinero y las comunicaciones. Marcia y su equipo hicieron lo suyo. Una auditoría rápida en gastos de marketing y proveedores. Surgió algo que cambió el tono del café y la gravedad de las conversaciones. Facturas pagadas a una productora desconocida. Contratos por servicios de producción digital con montos que no tenían orden de compra visible. Las transferencias bancarias señalaban una cuenta ligada, sorprendentemente, a una consultora registrada en el mismo edificio donde Victoria tenía una oficina propia. Los correos, las órdenes y los justificantes empezaron a presentar una red que, una vez tirada, permitió unir nodos. Héctor observaba sin dramatismo. Observaba con la calma de quien no precisa convencer a nadie porque la claridad de los hechos terminará por imponer su lógica. En la reunión extraordinaria, cuando Ramírez terminó su exposición, pidió la palabra. No la pidió para justificar su afecto ni para atacar a nadie. La pidió para marcar el procedimiento que su cargo exigía: investigación formal, suspensión cautelar de quien hubiera incurrido en uso indebido de recursos y transparencia ante los inversores. Ante el Consejo, Héctor fue tajante. Nuestra prioridad es la verdad y la reputación de la compañía. No sacrificaré la justicia por la prisa de un circo mediático. Lo dijo ante cámaras internas y asesores. Su firmeza fue un bálsamo para algunos y una provocación para otros. Victoria, al escuchar la lectura de los hechos, intentó ofrecer explicaciones. Hice contratación para un estudio de imagen. Era necesario evaluar riesgos reputacionales, dijo. Su voz se mantuvo encajada en la estrategia de quien cree que la justificación es suficiente. Al final de la sesión, el Consejo aprobó varias medidas: suspensión temporal de Victoria mientras durara la investigación interna, bloqueo inmediato de pagos a la consultora en cuestión y la apertura de una auditoría externa para dar credibilidad. Además,
Se dispuso que cualquier relación personal entre cargos ejecutivos y colaboradores directos quedaría registrada y sujeta a medidas de mitigación. Había, junto al ruido de los acuerdos, una sanción simbólica. La empresa protegía sus procesos. La noticia llegó a la prensa corporativa como un golpe de aire frío. Las redes hablaron, se reavivaron los chismes, hubo insultos y defensas. Para Carolina, sin embargo, lo más difícil fue volver a enfrentarse al rumor en lo cotidiano. Los ascensores, las salas de descanso, las miradas. Había quien le ofrecía una disculpa con la boca pequeña. Hubo quien la evitaba, pero también encontró manos tendidas, no solo de Marcia y Fernanda, sino de colegas que empezaron a reconocer su trabajo en público. Uno de los inversores, en privado, se acercó y dijo: «Lo que tú hiciste en la presentación no lo hacen esas consultoras caras, no dejes que te lo quiten». Mientras la investigación procedía, Carolina decidió no replegarse. Su energía se concentró en lo que mejor sabía hacer: trabajar. Presentó propuestas, coordinó equipos y no dejó que la distracción la detuviera. Propuso, además, algo inesperado: liderar la versión de responsabilidad social del proyecto de Mérida, un plan para incorporar a comunidades locales a la cadena de valor. No fue una maniobra para evadirse del juicio, fue una reivindicación de su vocación y una muestra de que su mérito iba más allá de los rumores. Héctor apoyó la iniciativa públicamente, pero con cuidado. Propuso que su posición fuera de director de Relaciones Comunitarias y que, por protocolo, Carolina reportara a una figura distinta dentro del organigrama para evitar cualquier señal de conflicto. Era una solución práctica y clara: permitir el avance profesional sin sombra de favoritismo. La investigación forense siguió su curso con pasos técnicos que, explicados con paciencia por Ramírez, hicieron comprensible lo que parecía imposible. Entre los puntos que sacaron a la luz estaban evidencias de edición sobre la línea de tiempo del archivo, detección de pistas de audio pegadas procedentes de grabaciones diferentes, rastros de transferencias entre cuentas corporativas y la supuesta productora, y, lo que cerró el círculo, comunicaciones internas donde una asistente de marketing solicitaba entregas y materiales que, aunque presentados como necesarios para la marca, eran en realidad parte del montaje. Las cadenas de correo no mentían. Había instrucciones, fechas y aprobaciones, y en varias de ellas la firma de Victoria. La exposición no fue violenta, fue metódica y profesional. La sala de juntas, otra vez, se llenó para la lectura formal de los resultados. Don Augusto pidió calma y orden, y al dar lectura a las conclusiones, la sala sintió que la historia recuperaba su eje. La conducta de Victoria fue calificada como uso indebido de recursos y manipulación de información, y en consecuencia, la directora de marketing fue suspendida y quedó sujeta a una investigación legal y administrativa. No fue una condena pública inmediata. Era el inicio de consecuencias coherentes con pruebas presentadas. Para aquellos que esperaban un linchamiento, la empresa ofreció procedimientos: justicia con paso firme, no teatro. Cuando la verdad técnica emergió, la reacción pública tuvo varias tonalidades. Hubo disculpas, algunas sinceras y otras forzadas. Hubo también un gesto que, más que palabras, marcó la pauta. Héctor exigió ante los micrófonos que la empresa sacara a la luz el protocolo que se había activado, que explicara los pasos y que demostrara transparencia. No quiso que la historia de Carolina se convirtiera en una batalla personal. Quiso que fuera una lección institucional. Proponer medidas no fue un acto teatral, fue una exigencia real. Se redactaron y publicaron criterios sobre relaciones laborales. Se estableció un canal de denuncias protegido y se creó una política rígida sobre el uso de recursos para producciones internas. En lo personal, aquel capítulo dejó marcas. Carolina podía haber pedido silencio y retiro. En lugar de eso, escogió avanzar. Su ascenso a directora de Relaciones Comunitarias fue aprobado en la sesión subsiguiente, con la salvedad de que reportaría a una nueva jefatura y que su salario y responsabilidades quedarían inscritas en contratos auditados. No fue un obsequio, fue una decisión operativa que reconocía su capacidad y protegía la gobernanza. «No quiero que nadie piense que salté por ser la novia del jefe», le dijo a Marcia en voz baja. «Quiero que se vea que puedo hacer este trabajo y que lo haré bien».
Marcia le acarició la mano sin palabras. La vida siguió su curso entre desafíos y recompensas. En la nueva posición, Carolina tuvo que lidiar con el escepticismo de algunos actores y con la responsabilidad de llevar proyectos que prometían impacto real. Convocó a equipos, diseñó métricas de inclusión y puso en marcha talleres en pueblos cercanos a Mérida. La iniciativa no solo ayudó a la comunidad, mostró que las historias que importan son las que reparan el tejido social. En una visita a uno de los talleres, una mujer de la localidad le dijo, mirando a Carolina con ojos brillantes, «Gracias por creer que esto puede mover vidas». Esa frase fue un recordatorio más potente que cualquier reconocimiento corporativo. En el frente de la relación con Héctor, la transparencia siguió siendo la consigna. Ambos se reunieron con el Consejo y con Recursos Humanos para definir una hoja de ruta. Comunicar la relación con la mayor honestidad posible, establecer qué límites debían mantenerse y pactar la reubicación de funciones en caso de promociones o movimientos futuros. Héctor propuso voluntariamente un mecanismo de supervisión que implicaba la firma de terceros para decisiones que pudieran afectar a Carolina directamente. Ellos, en privado, dejaron claro lo obvio. No necesitaban la aprobación del mundo para sentirse o para decidir sobre su vida, pero sí compartían la responsabilidad profesional de no perjudicar la estructura de la empresa. Fue un acuerdo maduro, ni exaltado ni furtivo, un pacto a la vista. El amor entre los dos creció en paralelo a su trabajo, con la misma exigencia de transparencia. Hubo cenas en las que discutían presupuestos, conversaciones largas sobre lo que significaba liderar con empatía, y por supuesto, momentos privados donde la confianza se edificó en pequeñas acciones. Un mensaje de ánimo antes de una reunión importante, una llamada breve para resolver un imprevisto, un gesto cotidiano que dejaba claro que la vida tenía más capas que el rumor. Ninguno tuvo que justificar su afecto. Ambos entendían que su vínculo debía coexistir con normas que priorizasen la integridad institucional. Victoria, por su parte, quedó en una situación de aislamiento. Sus intentos por explicar las transferencias y las órdenes fueron incapaces de sostenerse frente a la documentación. Algunos colegas la miraban con desconcierto, otros le dieron la espalda. La empresa abrió una investigación que terminó por catalogar su conducta como conducta inaceptable, con consecuencias disciplinarias severas y el inicio de acciones legales por los daños producidos a la reputación y el uso indebido de recursos. La caída no fue un acto de venganza, sino la respuesta a una manipulación probada. El proceso público y la exposición de la verdad tuvieron también un efecto reparador. Los inversores volvieron a mirar con calma. Las métricas de la compañía no se vieron afectadas por el escándalo. La gobernanza robusta y la actuación rápida contuvieron la crisis. Y en los pasillos, poco a poco, la etiqueta de «la chica que entró descalza» dejó de ser un chisme para convertirse en una anécdota de arranque, una historia sobre comenzar desde abajo y hacerse valer haciendo lo que mejor se sabe hacer. Con el tiempo, el proyecto de Mérida se consolidó. Carolina, ahora con poder de decisión y recursos para ejecutar, impulsó un programa de proveedores locales, formaciones para jóvenes de la región y alianzas con ONGs que trabajaban por la economía circular. El modelo demostró que la inclusión podía ser también rentable. La propuesta que ella defendió empezó a dar resultados medibles y el ecosistema local vio cómo las oportunidades se multiplicaban. En una presentación para inversores, mostró cifras comparadas, historias de beneficiarios y una hoja de ruta clara. El público no solo aplaudió los resultados financieros, sino también la coherencia entre propósito y ejecución. La relación con Héctor siguió su curso dentro de la normalidad que impone el cuidado institucional. En una reunión con el Consejo, propusieron formalizar un acuerdo de pareja con declaración de conflicto de interés y un plan de reubicación en caso de promociones futuras. El Consejo, que agradecía la honestidad, aprobó los pasos. Carolina quedó en una posición ejecutiva, pero con mecanismos de supervisión y reporte que garantizaban independencia. Nadie podía decir que aquello fue improvisado. La pareja asumió responsabilidades legales y administrativas para que la compañía funcionara sin fisuras. Las cosas se fueron asentando hasta que un hecho aparentemente pequeño devolvió la perspectiva humana a toda la historia. Fue en Puebla, en la casa de Lupita, donde los sabores y las rutinas le recordaban a Carolina de dónde venía.
En una sobremesa, la abuela tomó una servilleta, la dobló y la dejó en la mesa. —¿Qué es eso, abuela? —preguntó Carolina. Lupita sonrió con la astucia de quien sabe más que sus nietas. —Es para cuando te quites los zapatos, mija, que no se te olvide de dónde vienes. La frase sonó a proverbio, pero en ese contexto era un secreto que se heredaba. El tiempo trazó sus propias curvas. Una propuesta pública cerró el capítulo formal. Héctor, en una comparecencia, felicitó la investigación interna, reconoció que había fallos en los controles que permitieron el montaje y describió las medidas adoptadas para proteger a la empresa y a sus empleados. Dijo también algo que nadie esperó escuchar en la jerga de los negocios. Reconoció abiertamente su afecto por Carolina y explicó las salvaguardas que ambos habían acordado. No fue una declaración romántica para la prensa, sino la materialización de un principio. La verdad, cuando se defiende con pruebas, restituye reputaciones. Llegado el momento en que la relación se afianzó, la pareja decidió dar un paso público y serenar cualquier sospecha. Comunicaron su compromiso al Consejo y, como requerían las reglas internas, firmaron acuerdos de transparencia y un cronograma de cambios de responsabilidades. Carolina, en vez de aceptar un puesto que la amarrara a las decisiones directas de Héctor, prefirió una posición autónoma que le permitiese liderar proyectos con independencia. El Consejo entendió que así se preservaba la integridad institucional y se reconocía el mérito de su trabajo. La boda fue una decisión pensada y celebrada con quienes habían sido reales en los peores y mejores momentos. No fue un evento de titulares. Fue una ceremonia íntima en una playa cercana a Mérida, con la brisa del mar, tambores lejanos y una pequeña misa oficiada por un sacerdote del pueblo. La elección de Carolina fue simbólica y potente. Entró descalza al altar. No lo hizo por provocación ni por romanticismo gratuito. Lo hizo porque su primer día, aquel en el que decidió caminar sin zapatos por las calles mojadas de Puebla, había definido algo central en ella: la dignidad de permanecer fiel a sus orígenes y la libertad de elegir cómo quiere transitar su vida. Caminar descalza en el día de su boda fue, entonces, un cierre coherente con su trayectoria, una decisión propia que retomaba el inicio sin rendir culto al azar. La ceremonia estuvo llena de gestos sencillos. La abuela Lupita, con sus manos temblorosas, colocó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe en el ramo. Marcia, emocionada, entregó una carta que hablaba de coraje profesional. Fernanda organizó la playlist con canciones que habían sido banda sonora de viajes y presentaciones. Héctor sostuvo la mirada de Carolina con el respeto de quien había aprendido que el amor se sostiene en la transparencia y en la voluntad compartida de no hacer daño. En la recepción, entre platos locales y marquesitas servidas como detalle, hubo un momento para palabras. Héctor habló de responsabilidad y agradecimiento. Dijo que, en un mundo donde la reputación se rompe con velocidad, la verdad y el trabajo continuo son las únicas anclas verdaderas. Carolina, con la voz firme, dijo que no quiso nunca ser definida por un trozo de vídeo, que prefería ser medida por proyectos entregados, por las vidas cambiadas y por la constancia. Ambos rieron cuando, como guiño, la abuela pidió que la novia no se olvidara de dejar las huellas en la arena. Que sepan que viniste de abajo y que ahora vas a subir con la gente. La historia cerró sus cuentas con la tranquilidad que proporciona el tiempo. Grupo Maldonado reforzó protocolos, el organigrama se ajustó para evitar solapamientos de poder, y la política interna se volvió más robusta. Victoria pagó por sus actos con la pérdida de su puesto y con investigaciones que demostraron la gravedad de su conducta. Para Carolina, el cierre más significativo no fue el ascenso ni el matrimonio, sino la capacidad de usar su experiencia para abrir puertas a otros. Su proyecto en Mérida se replicó en otros estados. Las iniciativas de proveedores locales se convirtieron en estándar, y, en la memoria de quienes la conocieron, la mujer que un día llegó sin tacones dejó de ser una etiqueta para volverse un ejemplo de cómo la transparencia, la competencia y el valor personal pueden cambiar el curso de una vida. Volvamos por un momento a la imagen que nos trajo hasta aquí. Entró descalza a su nuevo trabajo, y lo que hizo el millonario fue alucinante. Si lo resumen en una línea, el suceso que sorprendió no fue que Héctor ofreciera dinero ni que actuara como un caballero de relatos.
Lo que verdaderamente dejó boquiabiertos fue su decisión de sostener la verdad cuando ésta era incómoda y su modo de transformar la admiración en acción institucional. El gesto alucinante fue, en realidad, la apuesta por la justicia y por el mérito, y la voluntad de no permitir que la ambición personal dictara la respuesta. Si algo queda de esta historia, es la insistencia en que la dignidad se protege con hechos, con documentos, con protocolos, con investigación técnica y con la persistencia de quienes se niegan a que una mentira defina su futuro. Carolina ganó porque supo sostener su voz y su trabajo. Héctor ganó en integridad porque no prefirió la prisa de un titular sobre la calma de una investigación. La empresa ganó porque decidió poner procesos por delante de escándalos. Y, al final, la abuela Lupita no se equivocó. Caminar con los pies en la tierra y, cuando haga falta, correr, es una mezcla que sirve para no perderse. Ahora te lo pregunto a ti, que has escuchado hasta aquí. ¿Qué parte de la historia te tocó más? El primer día en Puebla, la presentación que sacó a Carolina adelante, la investigación forense, o ese final donde decidió entrar descalza al altar. Déjalo en los comentarios. Me interesa saber desde qué ciudad nos sigues y qué escena te pareció más inolvidable. Si te ha gustado esta historia, compártela con alguien que valore las historias de gente que empieza desde abajo y consigue cambiar las reglas del juego con trabajo y honestidad.